buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva reunión de sobre telemedicina. Soy el doctor Jaime Villena, miembro del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante por cuanto representa un avance en el tratamiento de la diabetes, cuál es el de la monitorización continua de glucosa y el uso de bombas de insulina para lograr un mejor control de esta enfermedad tan prevalente actualmente en el mundo y también en nuestro país, y que ha mejorado la calidad de vida de muchos pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 con muy mal control metabólico. Tengo el agrado de presentarles para esta oportunidad a la doctora Johanna Herrera, quien es médico residente de cuarto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien ha regresado de su rotación externa en el Hospital San Carlos de Madrid y ha entrado en contacto con esta nueva tecnología, y hemos visto por conveniente que esta experiencia sea transmitida a todos los médicos, porque no dudamos que muy pronto vamos a tener también disponible esta tecnología para nuestros pacientes. Los dejo con la doctora Johanna. Reciban todos un cordial saludo. Agradezco por la amable presentación del doctor Villena y sin más dilación nos vamos a sumergir en este fascinante tema, ¿no? Entonces, el soñado páncreas artificial. El páncreas artificial que aparece como una idea sublimada, idílica, que parece sacada de los delirios de un escritor de ciencia ficción, realmente no es algo nuevo. Ya muchos vienen teniendo el mismo sueño, un páncreas completamente automatizado, sin participación ni preocupación por parte del paciente plurihormonal. Pero sucede que ya 6 décadas atrás alguien ya tuvo esta brillante idea. En el año 1963, el doctor Arnold Kadish desarrolló el primer prototipo de bomba de insulina que básicamente administraba tanto glucagón como insulina a través de dos catéteres endovenosos que podemos evidenciar en la imagen. La primera bomba era básicamente un páncreas artificial que se podía llevar a cuestas en la espalda, que por su gran tamaño y su poca practicidad evidentemente no prosperó. Posteriormente, tenemos que casi en simultáneo con esta bomba endovenosa aparecen en los años 70 el Biostator, que es el primer CGM, pero en medio intrahospitalario. Posteriormente, hacia los años 80, aparece la primera bomba de insulina más portátil en medio ambulatorio, mucho más rudimentaria. Y hacia los años, en el año 99, aparece el primer CGM en medio ambulatorio, ¿no? Tenemos que con este auge y esta revolución en los descubrimientos que se estaban realizando, tenemos que en el año 2006 la Federación Juvenil de Investigación en Diabetes, ahora llamada Breakthrough Diabetes Type 1, desarrolló lo que en el futuro serían los 6 peldaños a seguir en el avance hacia el tan ansiado páncreas artificial. Es así que tenemos que esos 6 peldaños se subdividen en 3 generaciones. Tenemos en la primera generación, que básicamente son solo bombas, inicialmente muy rudimentarias, ¿no? El primer peldaño consiste en una bomba que básicamente suspendía la infusión de insulina tan pronto se presentara una hipoglicemia. A eso se le llamaba suspensión de umbral. Como esto no era lo más ideal, aparece el segundo peldaño en el que se produce la suspensión predictiva de la insulina, ¿no? Es decir, antes de que ocurra la hipoglicemia. Posteriormente, el tercer peldaño es básicamente lo mismo que el segundo peldaño, pero se añade un efecto minimizador, ¿no? De la hiperglicemia, ¿no? Permite también dosificar insulina cuando hay altos niveles de glucosa. Luego pasamos a la segunda generación, ¿no? En la que ya no vamos a tener solo bombas rudimentarias, sino circuitos, ¿no? Ahí hablamos ya de circuitos cerrados híbridos, ¿no? Y cuando hablamos de un circuito cerrado híbrido, vamos a tener diversos componentes, ¿no? El circuito cerrado híbrido está constituido por un monitor de glucosa continua que censará las glucosas intersticiales del paciente, enviándolas a través de un transmisor a un centro de control u algoritmo que con inteligencia artificial logrará tomar decisiones respecto a la infusión de insulina que será ejecutada por una bomba de insulina. Pero cabría preguntarse, ¿por qué esto que es tan bonito, tan fascinante, no es el culmen de toda la investigación? Porque de hecho, estos sistemas cerrados híbridos son híbridos porque requieren que el paciente declare los hidratos de carbono para que puedan infundir insulina prandial. En este sentido, todavía nos encontramos en la segunda generación en este momento de la historia, ¿no? Y nos faltan todavía 2 peldaños para llegar hacia nuestro soñado páncreas artificial, como son el quinto peldaño, que es el circuito cerrado totalmente automatizado en el que el paciente no tiene que declarar hidratos de carbono, y finalmente la tercera generación en el que el páncreas no solamente es totalmente automatizado, sino que además es
es multihormonal, es decir, que no solamente infunde insulina, sino también otras hormonas como el glucagón, ¿no? Bien, para poder trabajar con los sistemas híbridos de circuito cerrado en este momento de la historia, tenemos que existen diversos conocimientos que deberíamos tener. Tenemos entonces una pirámide cuyos cimientos son conocimientos básicos y fundamentales que como profesionales de la salud deberíamos poder transmitir al paciente. En esto nos referimos a conocimientos en diabetes. Los conocimientos básicos de diabetes a manejar estarán orientados al manejo no farmacológico y farmacológico de la diabetes, ¿no? En cuanto al manejo no farmacológico, nos referiremos netamente a lo que son nociones básicas en alimentación y efectos de los ejercicios en la glucemia, y el manejo farmacológico que básicamente estará orientado a explicarle al paciente acerca de los tipos de bolo de insulina y el cálculo de estos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de algunos parámetros en alimentación, hay que explicarle a los pacientes sobre índice glucémico. Es importante conocer este concepto. A menudo se suele confundir este concepto con la cantidad de hidratos de carbono en un alimento particular, pero en realidad se refiere a la velocidad con la que se absorben los hidratos de carbono contenidos en un alimento. Y sucede, por ejemplo, que cuando un hidrato de carbono en su forma primigenia es sometido, por poner un ejemplo, ¿no?, a mayor temperatura y calor, puede transformarse, por ejemplo, en este caso hablamos del almidón, en gránulos de almidón gelatinizados que tienen mayor velocidad de absorción, mayor índice glucémico versus los gránulos de almidón retrogradados, ¿no?, que en este caso los gránulos de almidón para tornarse en retrogradados deberán estar sometidos por, digamos, un tiempo de aproximadamente 10 a 12 horas a bajas temperaturas. Así tenemos que no solamente es la temperatura, el agua, lo que estará en relación con el índice glucémico, sino también tendremos la composición del alimento. Alimentos que tengan mayor cantidad de fibra, ¿no?, disminuirán el índice glucémico, ¿no? El grado de maduración incrementa el índice glucémico, ¿no? En cuanto a la conservación, también tenemos, pues, ¿no?, que la conservación a bajas temperaturas disminuye el índice glucémico. La molienda, por ejemplo, los cereales refinados tienen un índice glucémico más alto que los cereales integrales. Además, también es importante tener en cuenta la interacción con otros alimentos como las grasas y proteínas que pueden retardar el vaciamiento gástrico y por tanto disminuir el índice glucémico, ¿no? El concepto clave que debemos manejar es que mientras más se alejen los hidratos de carbono de su forma primigenia originaria, más índice glucémico tendrán. Pero además no es el único conocimiento a transmitir a nuestros pacientes, sino el conteo de raciones. Es importante, por ejemplo, que tengamos en cuenta que las raciones de hidratos de carbono van a basarse en relacionar el volumen que abarca un alimento dentro de un plato con su contenido de hidratos de carbono. Y además tendremos, pues, no, como concepto básico que una ración equivalen a 10 gramos de hidratos de carbono. A continuación les voy a mostrar una serie de fotografías en las que vamos a evidenciar, ¿no?, una serie de parámetros que nos van a ayudar a determinar un poco cómo es el contaje de raciones. Entonces, esta fotografía, por ejemplo, es solamente un ejemplo de algunos que voy a poner, ¿no? Dispone de la información, obviamente, el alimento, cuántos gramos de este alimento tengo, cuántos hidratos de carbono están contenidos en este alimento y a qué ración de hidratos de carbono corresponden, ¿no? En este caso, 5 gramos serán media ración, por lo que habíamos dicho anteriormente. Voy a presentar además platos grandes que tendrán 25 centímetros y como referencia para saber en perspectiva qué plato es, tendrán un tenedor y un cuchillo, y un plato de postre que medirá 20.5 centímetros que tendrá como referencia una cuchara de postre. Entonces, por ejemplo, tenemos arroz blanco hervido o arroz cocido, ¿no?, que para poder estimar más o menos cuántas raciones existen, vamos a correlacionar el volumen que ocupa este arroz en mi plato, de aproximadamente 25 centímetros en este caso. Entonces, si mi plato está abarcando el tercio central perdón, si el arroz está abarcando el tercio central de mi plato, tenemos, pues, no, que esto corresponderá así, digamos, a golpe de vista, a 2 raciones, es decir, a 20 gramos. Si tenemos que se abarcan 2 tercios, estaremos hablando de 4 raciones, es decir, 40 gramos de hidratos de carbono, independientemente del peso que esto ocupe, solamente por el volumen. Luego tenemos que si ocupa los 3 tercios del plato, hablaremos de 60 gramos, es decir, 6 raciones, 2, 4, 6. Esta misma relación vamos a tener que se va a mantener también para otros alimentos, como por ejemplo pueden ser las pastas o pueden ser las legumbres. Tal es el caso, por ejemplo, de nuestras lentejas serranas, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, nuevamente un tercio del plato, un tercio central corresponderán a 2 raciones, 2 tercios centrales corresponderán a 4 raciones, ¿no? Y 3 tercios de todo el plato corresponderán a 6 raciones, ¿no? En cuanto al plato de postre, por ejemplo, tenemos pues no que un tercio central de una fruta corresponderá a 1 ración, mientras que los 3 tercios del plato corresponderán a 2 raciones. Pero tenemos pues no que los pacientes no únicamente se van a alimentar de lo que tengan a mano por casa, sino que eventualmente tendrán que salir a hacer compras al supermercado y encontrarán etiquetas que tendrán que leer. En este caso particular, por ejemplo, si un paciente quiere comer un paquete de galletas que tiene 30 gramos de galletas, tendrá que saber cuántos gramos de hidratos de carbono contiene dicho paquete para poder declararlos posteriormente en su circuito híbrido cerrado. Tendremos entonces que el paciente tendrá que hacer una regla de 3 simple, evaluando el etiquetado y viendo que por cada 100 gramos de dichas galletas hay 65.1 gramos de hidratos de carbono, lo que por regla de 3 simple equivaldrá a 19.5 gramos de hidratos de carbono, que vendrían a ser prácticamente 2 raciones. Pero tenemos, pues, ¿no? Que si el paciente en su día a día teme a equivocarse con las estimaciones de volumen respecto a las raciones de hidratos de carbono que consumen, existen aplicaciones disponibles en el mercado como WebDiamundi o Fitia, ¿no? La primera gratuita, disponible para Android y iOS, y la segunda de paga, ¿no? WebDiamundi tenemos, pues, ¿no? Que es una aplicación suizo-peruana, ¿no? En la que justamente por ser suizo-peruana tendremos la opción de elegir entre platos de nuestra gastronomía peruana, y una vez elegido el plato, podremos elegir también la cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá podemos elegir entre medio plato, que aproximadamente para un plato de 22.5 centímetros serán 210 gramos, o un plato entero de 400 gramos, ¿no? Así como, bueno, una vez que hayamos hecho la elección, ¿no? Tendremos acceso a cuántos gramos de hidratos de carbono se corresponden con respecto a esta cantidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, tenemos pues no que al elegir 400 gramos el paciente, 400 gramos de arroz chaufa en un plato de 22.5 centímetros como referencia, tendrá 98 gramos de hidratos de carbono, que sería equivalente a casi 10 raciones, ¿no? Por otro lado, tenemos a Fitia, en la que la app elige una serie de recetas que sugiere a su consumidor a la hora del desayuno, almuerzo o cena, en base a sus preferencias o gustos personales previamente establecidos, ¿no? Al dar clic en la receta, podemos acceder a la información nutricional, donde veremos cuántos gramos de hidratos de carbono contiene, ¿no? Pasaremos al tratamiento farmacológico. Sucede, pues, ¿no? Que si en algún momento el paciente extravía su sistema híbrido cerrado, se obstruyen los catéteres, se rompe la bomba, etcétera, deberemos pasar automáticamente a múltiples dosis de insulina, el esquema basal bolo. Entonces, para ello debemos tener conocimientos básicos en insulinización basal y en los diversos bolos que existen. Por ello, tenemos, pues, ¿no? Que por lo menos debemos saber el concepto básico de que hay que a pacientes ambulatorios insulinizarlos como con 0,2 unidades por kilo o 10 unidades de arranque de forma práctica, saber a qué hora se van a iniciar las insulinas, NPH de Temir antes de acostarse, glargina a cualquier hora, de Gludega a cualquier hora, y además también tener la regla práctica, pues, ¿no? De la insulina prandial, 4 unidades de inicio o 10% de la insulina basal. Sin embargo, tenemos, pues, ¿no? Que con respecto a este último punto de los bolos prandiales, este conocimiento puede ser insuficiente, de hecho lo es, ¿no? Cuando tenemos estos pacientes con esos sistemas. Entonces es importante que enseñemos a nuestros pacientes y que también tengamos en cuenta nosotros las diferencias en cuanto a los bolos de insulina. Vamos a tener bolos de ingesta y bolos correctores. Los bolos de ingesta van a ser aquella cantidad, o bolos prandiales, la cantidad de insulina necesaria para metabolizar los gramos o raciones de hidratos de carbono que vamos a consumir, mientras que los bolos correctores se refieren a la cantidad necesaria de insulina extra para corregir la glucemia cuando estamos por encima del objetivo pre o postprandial marcado, ¿no? Para el bolo de ingesta yo necesito lo que se denomina el ratio de insulina y hidratos de carbono, el mal llamado ratio de insulina y hidratos de carbono. Y digo mal llamado porque en realidad la insulina en este caso es el denominador. El punto de partida para calcular este ratio será dividir una constante que es 500 en el numerador sobre la dosis diaria total de insulina en el denominador. Suele ser una unidad de insulina por cada 10 a 15 gramos de hidratos de carbono, ¿no? Y tenemos pues no que este ratio puede ser modificado en función de la glucemia postprandial, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, es customizable para cada una de las ingestas del paciente, para cada franja horaria que exista. Luego tenemos el cálculo del bolo corrector, ¿no? En el que vamos a calcular justamente la dosis necesaria de insulina extra para corregir la glucemia del paciente cuando ésta se encuentra por encima del objetivo marcado. Y tenemos que para ello debemos calcular el factor de sensibilidad. El factor de sensibilidad se refiere justamente a una estimación sobre qué tan sensible será mi paciente a una unidad de insulina, es decir, qué tanto va a bajar su glucosa con una unidad de insulina. Y se calcula inicialmente por la regla de 1800,
¿no? 1800 sobre la dosis diaria total de insulina, ¿no? Esto saldrá, pues, ¿no? Más o menos, bueno, una cantidad random específica para cada paciente, ¿no? Y una vez que tengamos esto, lo que tenemos que hacer es restar la glucemia actual, real del paciente en ese momento, menos la glucemia a la que deseamos llevarlo, sobre este factor de sensibilidad. Y con ello tendremos el bolo corrector que se añadirá al bolo de ingesta previamente demarcado, ¿no? Habiendo comentado esto, pasaremos a los conocimientos básicos en monitoreo continuo de glucosa. Cuando hablamos de monitoreo continuo de glucosa, hablamos de dispositivos que funcionan a través de un pequeño sensor, ¿no? Que se coloca debajo de la piel, generalmente en el abdomen o en el brazo, y que analiza la glucosa intersticial, ojo, intersticial, que claro, esa glucosa para que llegue al espacio intersticial tiene que haber pasado, ¿no? Desde la sangre hasta el líquido intersticial, por eso hay un tiempo de retraso, un tiempo de decalaje más o menos de 5 a 10 minutos, ¿no? Y tenemos que el sensor va a analizar la glucosa cada 5 minutos, ¿no? Una vez que ha analizado esto, va a enviar a través de un transmisor, ¿no? Dicha lectura, ¿no? Y esto será enviado a un teléfono donde puede ser registrado finalmente, ¿no? Tenemos que la mayoría de los CGM son biosensores electroquímicos. Cuando hablamos de biosensores electroquímicos nos referimos a que utilizan reacciones de oxidación, ¿no? Y vamos a tener, pues, ¿no? Que en la primera generación de estos biosensores se utilizaba, pues, como mediador redox al oxígeno. Tenemos pues entonces que se requería pues no la difusión del oxígeno ambiental y finalmente se producían grandes cantidades, bueno, no grandes cantidades, pero digamos considerables cantidades para este medio, ¿no? De peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno a su vez pues tenía la desventaja de que podía producir muchas interferencias y además también estas lecturas eran lentas porque requerían la difusión del oxígeno ambiental. Entonces así surgen los de segunda generación. En los de segunda generación vamos a tener que el oxígeno es reemplazado por un mediador redox, ¿no? Y por lo tanto no requerimos esta difusión de oxígeno, ¿no? Y vamos a tener, pues, ¿no? Que se reducen las interferencias porque o sea, el peróxido de hidrógeno es muy reactivo, en este caso no vamos a tener dicha producción, ¿no? Y además se hacen más rápidas las lecturas. Em, Esto es algo muy bueno, o sea, tiene ventajas porque el hecho de que utilicemos un biosensor electroquímico hace, pues, ¿no? Que dependamos de enzimas. Las enzimas son pequeñitas, no son microscópicas y por lo tanto estos sensores pueden ser miniaturizables fácilmente. Sin embargo, las desventajas de un CGM biosensor electroquímico es su duración, pues no de 14 a 15 días como máximo, puesto que estas enzimas finalmente se degradan. Además de que hay bioincrustación de microorganismos en el sensor. Esa es la razón por la que duran 14 días a 15 días, ¿no? Sin embargo, tenemos pues no que la tecnología avanza, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que a la fecha tenemos, pues, ¿no? Sensores de Freestyle, de Medtronic, de Dexcom, pero también tenemos nueva empresa, digamos que es Sensonics, que ha desarrollado un CGM, el Eversense, ¿no? Y el CGM de Eversense dura aproximadamente 6 meses, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse cómo es posible este suceso, ¿no? Entonces sucede, pues, ¿no? Que Eversense utiliza tecnología de detección óptica de glucosa, ¿no? ¿Cómo es esto de la tecnología de detección óptica? Sucede que es un transmisor portátil y un sensor de glucosa completamente implantable, ¿no? Debajo de la piel que tiene un revestimiento químico fluorescente en el exterior del sensor que genera una pequeña cantidad de luz en función de la cantidad de glucosa intersticial que sensa y la señal luminosa se convierte en una lectura de glucosa que se transmitirá de forma inalámbrica cada 5 minutos al dispositivo inteligente del usuario, ¿no? Ahora, tenemos que todos esos dispositivos van a tener interferencias, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que los Dexcom, ¿no? O sea, del Dexcom G7 al Dexcom One, tenemos, pues, ¿no? Que todos ellos pueden tener elevaciones de lectura de glucosa falsamente, pues, altas, ¿no? Con hidroxiuria. Los Guardian de Medtronic, ¿no? Tenemos que pueden reaccionar también con hidroxiuria en el caso del Guardian 3, pero es importante considerar el acetaminofén, el paracetamol, que es tan comúnmente usado, eleva falsamente las lecturas del sensor. Luego tenemos pues a los de Freestyle de Abbott, ¿no? Que pueden elevar con ácido ascórbico y disminuyen con ácido acetilsalicílico, con aspirina. Y los de Eversense, pues tenemos que tienen interferencia con tetraciclina, manitol y aspirina, ¿no? Además del el mecanismo de detección de la glucosa, vamos a tener que estos dispositivos pueden, digamos, tener otra clasificación referida a
digamos, el tiempo de almacenamiento de los datos. Entonces, en este caso tenemos a los CGM flash versus los real time. Entonces, los flash o de escaneado intermitente, ¿no? Justamente requieren la interacción del paciente con el dispositivo para obtener lecturas, ¿no? Específicamente, más que obtener lecturas para poder ampliar su tiempo de almacenamiento, ¿no? En general hablamos de un tiempo de almacenamiento de 8 horas que es renovable, ¿no? Cada vez que escaneamos el dispositivo. Entonces, como mínimo, si hablamos de 24 horas, el paciente tendrá que estarse escaneando por lo menos unas 3 veces al día. Pero ¿qué pasa si el paciente se olvida? Porque hay muchas cosas que pueden pasar en la vida, se va a perder información. Entonces, bueno, no es, digamos, lo más avanzado en el mercado, ¿no? Además, lo otro es que puede proporcionar alertas de hipoglucemia o hiperglucemia cuando estas ya concurrieron, ¿no? Mientras que los CGMs de tiempo real no requieren el escaneo periódico, muestran la glucosa actual cada pocos minutos y pueden dar alertas proyectadas cuando se produce una hiperglucemia o hipoglucemia inminentes, es decir, antes de que ocurran o cuando ya ocurrieron, eso se llama alerta de umbral, ¿no? Luego tenemos que en el mercado de todos los disponibles vamos a tener que, por ejemplo, los de Freestyle, específicamente el Freestyle Libre 2 y el Freestyle Libre, son de escaneo intermitente, mientras que los demás disponibles son real time, ¿no? Y más aún, pues, ¿no? Los Eversense, ¿no? Tenemos que cada uno de ellos va a tener sus plataformas en la nube, en las cuales se van a subir los datos de glucosa que se hayan almacenado. Así tenemos de Dexcom, el Dexcom Clarity, ¿no? Para los de Medtronic, los Guardian Sensor 3 y 4 va a ser CareLink, ¿no? Y para los Freestyle va a ser LibreView, ¿no? En cuanto a los sistemas freestyle, tenemos que son 4 sistemas freestyle que son bajo prescripción médica, mientras uno que se puede utilizar incluso sin prescripción médica, ¿no? Tenemos, pues, ¿no? Que de estos sistemas freestyle bajo prescripción médica tenemos justamente a los que duran 8 horas y que son de escaneo intermitente y los que duran 14 días, ¿no? Requieren un calentamiento de 1 hora, tenemos, pues, ¿no? Que en general hablamos también de versiones originales y versiones Plus. En cuanto a las versiones Plus, estas son utilizables desde los 2 años, ¿no? Mientras que las versiones originales, pues desde los 4 años. Y tenemos también aquí un concepto que es el MART, ¿no? El MART se refiere a la precisión, a la accuracy con el que se puede medir la glucosa en el paciente. Es decir, ¿qué diferencia existe entre la glucosa intersticial y la glucosa capilar de ese paciente, ¿no? Y vemos, pues, ¿no? Que mientras menor sea específicamente, si es menor de 10, es más adecuado, ¿no? Entonces vemos, pues, ¿no? Que todos los que se presentan aquí son menores de 10. Ahora, los sistemas Dexcom, también tenemos, pues, no 4 de ellos que son de indicación médica, de prescripción médica, y uno de ellos que también, el Estelo, que puede ser utilizado sin prescripción médica, ¿no? Tenemos, pues, no que la vida media del sensor son aproximadamente 10 días, ¿no? Y tenemos, pues, no que acá hay una particularidad con los sistemas Dexcom, que es su rango de medición. Tenemos, pues, no que pueden infraestimar una hipoglicemia, por ejemplo, cuando algunos de ellos tienen un rango más amplio, entre 20 a 600 miligramos por decilitro, pero otros, por ejemplo, pueden medir de 40 a 400, ¿no? Entonces, si tengo una hipoglicemia más baja, probablemente me va a seguir sensando 40, ¿no? Eso, es, por ejemplo, es una desventaja. O si tengo una hiperglucemia de 600, si tengo, por ejemplo, un G7, voy a tener solo 400, ¿no? Ese es un pequeño detalle, ¿no? Ahora, de estos son integrables en un circuito híbrido cerrado, el G6 y el G7. Ahora, respecto al MART, ¿no? Básicamente es calculable con esta fórmula y tenemos que existen diferentes factores que pueden afectar este MART o precisión, ¿no? Como por ejemplo, hay factores que dependen del mismo CGM, como son la calibración, cambios en la precisión con el paso de los días, puesto que las enzimas se van degradando específicamente, ¿no? En los biosensores electroquímicos, factores dependientes también. Factores independientes, perdón, del CGM, como son la mala técnica de inserción en un sitio incorrecto, ¿no? También de repente el retraso por el decalaje fisiológico y la velocidad de cambio de la glucosa, ¿no? Tenemos que a mayor velocidad de cambio de glucosa habrá menor precisión por este retraso, por este decalaje entre sangre intersticial, perdón, por glucosa intersticial, perdón, y sangre, ¿no? Bien, ¿qué tenemos en el Perú? En el Perú, pues tenemos a Freestyle, específicamente el Freestyle Libre 2, al Dexcom G6 y al Guardian Sensor 3. Freestyle con su distribuidor Abbott, Dexcom sin distribuidor con permisos de importación y Guardian Sensor 3 con distribuidor Medtronic. ¿A quiénes deberíamos indicar CGM?
bueno, según nuestros referentes, la ACE y la ADA, mencionan, pues, ¿no? Según los últimos estándares en diabetes del 2024, que deberían ser indicados a pacientes diabéticos adultos con inyecciones diarias múltiples de insulina o con infusión subcutánea continua de insulina, pero también a pacientes adultos con diabetes que reciban insulina basal, ¿no? Incluso hay un estudio al respecto, que es el estudio Mobile, en el que se ha visto que tienen mayor beneficio los pacientes adultos mayores frágiles que recibían insulina basal, ¿no? También se debe indicar, se debe ofrecer a pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 con múltiples dosis o con infusión subcutánea continua de insulina, así también a pacientes jóvenes con diabetes tipo 2. En todos los casos, debe ser ofrecido a pacientes que sean capaces de usar los dispositivos de manera segura, ya sea por sí mismos o con ayuda de un cuidador, y además, pues si utilizan un dispositivo de escaneado intermitente, debe estimularse a los pacientes a que al menos una vez cada 8 horas estén escaneando para evitar lagunas de información, ¿no? Además, tenemos pues no que las personas que usan los dispositivos de monitorización continua deberán recibir información sobre las posibles interferencias, además de otros factores que puedan afectar la precisión, el MART, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca del informe de perfil ambulatorio de glucosa, que básicamente es el informe que nos emiten estos CGM, ¿no? Estos monitores continuos de glucosa. Entonces tenemos un primer concepto, que es el tiempo en rango. El tiempo en rango básicamente se va a definir como el porcentaje de tiempo dentro del cual una persona se encuentra dentro del objetivo de glucosa establecido, que en general suele ser de 70 a 180, vamos a ver que no siempre es así, y refleja mejor las excursiones glucémicas que la hemoglobina glicosilada, ¿no? Tenemos que se relaciona de forma inversa con la hemoglobina glicosilada, ¿no? Vamos a ver que cada variación de un 10% del tiempo en rango se corresponde con una disminución de 0,5% en la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y tenemos, pues, ¿no? Específicamente una variación hacia arriba, ¿no? Del tiempo en rango. Y además también tenemos, pues, ¿no? Que se relaciona con menor incidencia de complicaciones micro y macrovasculares, ¿no? Bien, aparte del tiempo en rango, que en general debería ser superior a 70%, tenemos pues no que hay otros tiempos, como por ejemplo el tiempo debajo del rango, time below range, del cual vamos a ver dos niveles, ¿no? Tenemos el time below range nivel 1 y el time below range nivel 2, a su vez estos subdivididos por el punto de corte de 54, ¿no? El time below range o debajo del rango, menos de 4% en el nivel 1 y menos del 1% en el nivel 2. Y luego tenemos pues no que está el tiempo por encima del rango, time above range, ¿no? En el que vamos a tener dos niveles también, un nivel 1 y un nivel 2 con punto de corte de 250 miligramos por decilitro, y tendremos pues no que los valores serán en nivel 1 menor a 25% y en nivel 2 menor a 5%, ¿no? Ahora, tenemos que esos objetivos van a ser diferentes según, o sea, según la población, ¿no? Vamos a tener que en población en general, diabéticos tipo 1, tipo 2 va a ser según hemos comentado, pero por ejemplo, en pacientes adultos mayores con alto riesgo de hipoglicemia, diabéticos tipo 1 y tipo 2, el tiempo en rango debería ser, o nos podríamos contentar con un tiempo en rango que sea mayor a 50%, ¿no? Y tenemos pues un tiempo por encima del rango en nivel 1 que sea pues menor a 50%, ¿no? Y un tiempo por encima del rango en nivel 2 menor a 10%. El rango va a seguir siendo el mismo, mientras que por ejemplo en embarazo los porcentajes no varían, vamos a ver solamente que lo que varía es el rango objetivo, ¿no? Que va a ser de 63 a 140, ya no de 70 a 180. Lo mismo para embarazadas con diabetes pregestacional tipo 2 o con diabetes gestacional, ¿no? Que van a tener pues este mismo rango objetivo, pero aún los porcentajes no están bien dilucidados. Luego tenemos el indicador de gestión de glucosa. El indicador de gestión de glucosa es una medida que surge de la correlación entre la hemoglobina glicosilada de laboratorio y la glucosa promedio, y tenemos pues no que básicamente es el porcentaje de la exposición de la glucosa en un periodo corto de tiempo, que habitualmente son 14 días, ¿no? Y no es igual a la hemoglobina glicosilada, porque básicamente la hemoglobina glicosilada está limitada por factores no glucémicos, como puede ser que el paciente esté anémico, que el paciente sea renal, que el paciente esté hiperbilirrubinémico, etcétera. Entonces, pedir hemoglobina glicosilada junto con este indicador de gestión de glucosa, ¿no? Puede ayudarnos para notar lo que se llama como brecha de glicación, ¿no? En el que la hemoglobina glicosilada puede darnos valores falsamente altos o falsamente bajos, y los vamos a notar pues no con este indicador de gestión de la glucosa, ¿no?
Eh, Luego tenemos la variabilidad de la glucosa, que se refiere a la fluctuación de la glucosa de un individuo, ya sea interdía o intradía, ¿no? Y tenemos, pues, ¿no? Que evidentemente las oscilaciones entre glucosa alta y glucosa baja se asociará a mayor riesgo de complicaciones de la diabetes, un mayor riesgo de hipoglucemia, ¿no? Y tenemos, pues, ¿no? Que se mide con el coeficiente de variación que debería ser menor o igual a 36 y hablaremos, pues, ¿no? De que cuando se encuentra por debajo de 36 hablamos de un paciente con un control estable, por encima de 36 hablamos de un control inestable, ¿no? Entonces, luego tenemos pues esta hojita, ¿no? El informe en detalle, en el que vamos a ver tres porciones en la primera página. La primera porción que serán las glucométricas y los tiempos en rango, la segunda que es la curva del perfil de glucosa ambulatorio y tercero, los perfiles de glucosa diarios, ¿no? En las glucométricas y los tiempos en rango vamos a tener pues el número de días del informe que pueden ser de 14 a 90 días, el porcentaje de tiempo que el sensor está activo, que debería ser mayor a 70% para considerarse información de calidad, la glucosa promedio, que en general debería estar menor a 160 en promedio, el indicador de gestión de glucosa, que debería estar menor de 7, ¿no? Para ser considerado valedero, y una variabilidad de la glucosa menor o igual a 36, ¿no? Y los tiempos en rango según lo que ya hemos descrito. Luego tenemos el perfil de glucosa ambulatorio, la curva del perfil de glucosa ambulatorio, en la cual vamos a ver pues tres regiones, ¿no? Una primera región, ¿no? En la que vamos a tener esta línea azul intensa que se corresponde con la mediana, es decir, el 50% de los datos. Antes de entrar en ello, vamos a ver que acá hay dos franjas verdes, bueno, líneas verdes que delimitan el intervalo objetivo, ¿no? En este caso 70 a 180. Entonces, por ejemplo, volviendo a la mediana que es esta línea azul, si yo tengo, pues, no, que esta mediana se sale de este rango por mucho, tenemos, pues, no, que más del 50% de los valores obtenidos se van a encontrar, pues, no, por fuera del rango en un momento específico del día, porque esto básicamente lo que hace es resumirnos los 14 días, en este caso particular, o 90 días del paciente, ¿no? Como si se tratara de un día típico del paciente, ¿no? Ese es su día típico, ¿no? Luego tenemos otra región que es ese sombreado en celeste más claro, que es lo que se llama el rango intercuartílico, ¿no? Que se refiere a aquellos datos entre el percentil 25 y 75, y luego tenemos a una variabilidad menos frecuente, que es el rango interdecílico, que se refiere, pues, ¿no? A valores puntuales específicos entre entre el percentil 5 y el percentil 95, ¿no? Luego tenemos lo que son los perfiles de glucosa diarios, por ejemplo, aquí de los 14 días. Vamos a tener, pues, ¿no? Que 7 están dispuestos arriba, 7 dispuestos abajo, y vamos a tener que cada perfil diario, ¿no? Va a representar un periodo de medianoche a medianoche con bueno, una región media de las 12 horas, ¿no? Tenemos que los puntos en amarillo van a representar la hipoglucemia, los puntos en rojo, los puntos en amarillo, la hiperglucemia, y los puntos en rojo, la hipoglucemia, y tenemos, pues, ¿no? Que la región en gris, pues, el rango objetivo, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el informe, primero lo que tenemos que hacer es evaluar la calidad de los datos y los tiempos en rango, ¿no? Veo, por ejemplo, si es que esto por lo menos dura 14 días, el sensor está activo más de 70%, chévere, luego paso, pues, ¿no? A los tiempos en rango, y lo primero que hago es ver la franja verde. ¿Qué porcentaje de lecturas están dentro del rango objetivo? En este caso, el paciente 62% le falta, ¿no? Hay más de un 5% de lecturas en total en la zona de hipoglucemia, porque hemos dicho 4 y 1%, en total 5%. En este caso sí, este paciente está haciendo mucha hipoglicemia, no tenemos que estar, pues, no, en un 7%. Y luego nos vamos a las hiperglucemias. ¿Qué porcentaje de lecturas están en la zona de hiperglucemia? ¿No? Una vez hecho eso, tenemos que buscar primero patrones de hipoglucemia, porque la hipoglucemia es más relevante a corto plazo que que la hiperglucemia, ¿no? Entonces, nos tenemos que fijar en qué partes de la curva, ¿no? De este perfil ambulatorio de glucosa están por debajo de la línea de color verde que nos indica 70, ¿no? Que indica hipoglucemia, y en qué momento del día ocurre, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, la mediana estuviera debajo, ¿no? O incluso el rango intercuartílico, significa, pues, ¿no? Que hay un gran porcentaje de valores de glucosa durante esos 14 días que han estado en hipoglucemia, y tenemos que ajustar el tratamiento del paciente. Hay que analizar las posibles causas de hipoglicemia, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento hipoglucemiante del paciente, que ha estado utilizando de repente mucha insulina, de repente por ahí de forma subrepticia ha estado tomando sulfonilurias, ¿no? También que de repente tenga una insuficiente ingesta de hidratos de carbono para la dosis de insulina, que de repente esté haciendo mayor ejercicio físico, un paciente que quiere cambiar su vida, que tiene buenas intenciones, pero está haciendo mucho ejercicio físico, y sobre todo ejercicio físico de tipo aeróbico, que como vamos a ver más adelante es hipoglucemiante, ¿no? O que consuma sustancias que pueden producir hipoglucemia, como el alcohol, ¿no? Entre otras, ¿no? Además, también tenemos que evaluar la siguiente página,
que es la instantánea, en la que vamos a ver, pues, ¿no? Los eventos de glucosa baja, ¿no? En este caso particular son 26 y vamos a tener acá la duración promedio, que son 158 minutos en promedio, que este paciente ha estado, o sea, prácticamente como cerca de 2 horas y un poquito más, ¿no? En hipoglicemia, que no es nada despreciable, y ver, pues, ¿no? Qué zonas se tiñen con mayor intensidad para ver, pues, ¿no? En qué momento del día se han presentado más esas hipoglicemias para poder entender el comportamiento del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a ver que los eventos están más o menos entre las 2 y las 7 de la mañana y en la merienda alrededor de las 18 horas. Luego hay que buscar patrones de hiperglucemia, ¿no? Entonces tenemos que ver nuevamente si está la curva por encima del rango objetivo, por encima de 180, ¿no? Y nuevamente pues ver que si la línea mediana, el rango intercuartílico y el rango interdecílico se encuentran por encima, ¿no? Un gran porcentaje de valores están por encima de los objetivos de control y hay que analizar las posibles causas de hiperglucemia, ¿no? De repente el paciente necesita ajuste del tratamiento farmacológico, generalmente cuando está afectados el rango interdecílico, perdón, el rango intercuartílico, necesita ajuste de tratamiento farmacológico. Cuando está afectado el rango interdecílico, tenemos pues no que necesita más bien un ajuste en los comportamientos del paciente, ¿no? Por otro lado, pues no también tenemos que puede que de repente el paciente esté haciendo sobreingesta de hidratos de carbono, ¿no? De repente no se está inyectando bien la insulina, hay que ver también la técnica de inyección de la insulina, o que de repente esté haciendo escaso ejercicio aeróbico, más ejercicio anaeróbico, que suele ser más hiperglucemiante, o de repente alguna situación estresante como puede ser una enfermedad aguda, ¿no? De repente que esté haciendo fiebre, está infectado, etcétera, ¿no? Luego hay que evaluar la variabilidad de la glucosa, ¿no? La variabilidad de la glucosa se verá según el coeficiente de variación. En este caso, pues no tenemos que irnos hacia esta región, ver que sea menor o igual a 36 y luego ver el ancho del rango intercuartílico y el ancho del rango interdecílico, ¿no? Mientras más ancho, tenemos pues no que habrá mayor variabilidad y si uno de ellos está más ancho, tendremos pues no que habrá predominancia o bien de mayores fallas en el comportamiento del paciente para el rango interdecílico o con respecto a necesidad de ajustar el tratamiento con respecto al rango intercuartílico. Si los dos están igualmente anchos, ¿no? Entonces tenemos que hay que ajustar a ambos, ¿no? Una vez hecho todo esto, tenemos que acordar acciones con la persona con diabetes, ¿no? Y tenemos pues no que en general tenemos que ver que a golpe de vista los tiempos estén más verdes y menos rojos y en cuanto a nuestra curva que esté lo más plana, estrecha y en rango, ¿no? Luego vamos a tener, pues, ¿no? Que cuando el paciente tiene su pequeño monitor, vamos a tener una serie de flechas de tendencia. Vamos a tener una glucosa ascendiendo rápidamente. Cuando esta es una flecha vertical, se refiere a un ascenso mayor a 2 miligramos de cilitro minuto, ¿no? Si es que está ascendiendo en ángulo de 45, será 1 a 2 miligramos de cilitro minuto. Si es que se encuentra en horizontal, es una glucosa estable o con mínimos cambios menores a 1 miligramo por decilitro minuto. Luego tenemos a la glucosa que desciende en ángulo de 45, que será de 1 a 2 miligramos por decilitro minuto, y la glucosa que desciende de forma vertical mayor a 2 miligramos por decilitro minuto. Y esto que podría parecer algo no tan importante, lo es en realidad, porque si tenemos, por ejemplo, una glucosa de 100 miligramos por decilitro minuto, en la siguiente media hora, supongamos, ¿no? Por poner el peor de los casos, que está disminuyendo, significa que está disminuyendo rápidamente a más de 2 miligramos de decilitro minuto y por lo tanto que su descenso va a ser mayor en media hora por esta multiplicación por minutos, un descenso mayor a 60 miligramos por decilitro y por lo tanto, si es que partimos de 100, el paciente podría estar debajo de los 40 miligramos por decilitro en los siguientes 30 minutos. No, todo eso hay que transmitírselo al paciente. Una vez comentado esto, pasaremos a abordar los conocimientos básicos en bombas de insulina y dispositivos de entrega automatizada de insulina. En primer lugar, hay que saber diferenciar lo que son los tipos de tratamiento cuando hablamos de múltiples dosis de insulina, ¿no? Tenemos pues, ¿no? Que hay una basal y bolos de ingesta y bolos correctores, ¿no? La basal es una insulina lenta y los bolos de ingesta son insulina rápida o ultra rápida. En los sistemas de infusión continua de insulina, tenemos pues, ¿no? Que solamente se utiliza insulina rápida o ultra rápida, por lo tanto se plantea hablar de suministro de insulina iniciada por el usuario o suministro de insulina modulada por el algoritmo, ¿no? Sin embargo, para no entrar en confusiones, las llamaremos como habitualmente basal y bolus, ¿no? ¿Quiénes son candidatos a la entrega automatizada de insulina? Básicamente, pacientes diabéticos tipo 1, entre 7 a 14 años, adolescentes, adultos, también hay que considerar a los adultos mayores que también, por su fragilidad, también se pueden beneficiar, los niños menores de 7 años, personas que tengan hipoglicemia moderada o severa o con desconocimiento de la hipoglicemia, la awareness, ¿no? Las pacientes embarazadas con diabetes tipo 1, personas con comorbilidades
enfermedades como la insuficiencia renal crónica y gastroparesia, ¿no? Que pueden predisponer a hipoglicemia. También considerarlo para personas con diabetes tipo 2 o otros tipos de diabetes, como por ejemplo la tipo 3C después de una pancreatectomía o relacionada con fibrosis quística, etcétera. Deberíamos iniciar estos dispositivos tan pronto como sea posible para reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes y sobre todo en diabéticos tipo 1 puede ayudar a preservar la función de las células beta, ¿no? ¿Qué sistemas de entrega automatizada están disponibles en el mercado mundial? ¿No? Tenemos pues, ¿no? Que está el Minimed 670G, tenemos al 770G, tenemos al Minimed 780G, tenemos al CAMAPS FX, tenemos a Diabeloop, al Teslim y también tenemos al Omnipod, que es el primero que ha salido que es tubeless, ¿no? Es decir, que no utiliza catéteres, ¿no? Directamente la bomba. Pregunta, ¿cuáles de ellos tenemos en el Perú? Tenemos, pues, ¿no? Al Medtronic 780, al Tandem Slim y al Omnipod, también lo tenemos. Sin embargo, con distribuidor solamente el Medtronic 780, el resto se adquieren a través de permisos o autorizaciones de importación. Hablaremos rápidamente de este Minimed 780, ¿no? Empezaremos mencionando que esta bomba necesitará tiempo para aprender y conocer al paciente, ¿no? Entonces, este tiempo será entre 3 a 7 días en los que el paciente se va a mantener en modo manual, ¿no? Y pasado este tiempo, el paciente entra en modo automático. El modo automático se llamará en este dispositivo el modo SmartGuard, ¿no? Acá tenemos también el menú de historial y gráficos, el menú de reservorio, de insulina, de glucosa en sangre, de dispositivos emparejados, etcétera, ¿no? Entonces, en modo manual, vamos a tener esta primera pantalla en la que vamos a tener las lecturas, la tendencia de la glucosa, ¿no? Más o menos la curva del paciente, límite alto, límite bajo, el rango objetivo, ¿no? Y como primer paso vamos a tener que comprobar que tanto el monitor continuo como su transmisor, la bomba y el glucómetro, cetómetro, estén correctamente emparejados para que todo funcione como un sistema de engranajes perfectamente articulado, ¿no? Una vez hecho esto, insertamos el sensor del monitor continuo y lo conectamos al transmisor, que en este caso el transmisor es esta conchita, ¿no? Que requerirá ser cargado, ¿no? Luego tenemos, pues, ¿no? El menú de insulinas, que probablemente es el que va a usar el paciente con más frecuencias, ¿no? En este menú, el paciente bajo prescripción médica deberá realizar la programación de sus unidades de insulina basal y de los ratios de insulina y de hidratos de carbono para los bolos de ingesta, así como el factor de sensibilidad para las autocorrecciones. Todo esto en modo manual, ¿no? Según esto, tenemos pues no que, por ejemplo, el paciente va a hacer su declaración de hidratos de carbono y según esto hay un menú que se llama Bolus Wizard que le va a indicar, tras haber hecho la programación, cuánto de unidades de insulina tiene que colocarse. Además, para hacer esta corrección, tenemos pues no que pasar a lo que son las glucosas sanguíneas. Tenemos pues no que inicialmente en el modo manual se requerirá el ingreso de glucosa en sangre capilar para la administración correcta de los bolus, ¿no? Esto pues permitirá tener una mayor precisión, ¿no? Luego tenemos pues no la comprobación de la permeabilidad del equipo de infusión para determinar que efectivamente discurre la insulina a través de él, ¿no? Y finalmente pues no tenemos el resto de los menús que, bueno, en este momento no son lo más relevante, ¿no? Entonces, en el modo manual diariamente, el paciente tendrá que medirse la glucosa sanguínea, ingresarla, decidir qué comer, declarar cuántos hidratos de carbono hay en esa comida e ingresar el bolus antes de comer. Una vez que ha ingresado el bolus, tiene que esperar de 10 a 20 minutos, ¿no? Recordar que en esta bomba también existen objetivos de glucosa que son customizables. Por ejemplo, viene por defecto configurado como un objetivo de 100 miligramos por decilitro, pero puede configurarse para ser un objetivo más permisivo de 110, 120 miligramos por decilitro, además de un objetivo temporal de 150 miligramos por decilitro que suele aplicarse en el ejercicio u otras situaciones en las que no se infunden bolus, ¿no? Tenemos, pues, ¿no? Que los equipos de infusión o catéteres deberían durar aproximadamente 3 días, pero a veces pueden durar menos porque se puede microcristalizar la insulina y esto puede obstruir el catéter, ¿no? Y el paciente tiene que darse cuenta de ello, ¿no? Posteriormente tenemos la función SmartGuard o modo automático, que básicamente pues la activamos, ¿no? Al desplazarnos con la flecha hacia abajo, ¿no? Y tenemos pues, ¿no? Que para activar obviamente te van a pedir una lista de comprobación para poder entrar en ella. Uno de los requisitos es introducir una glucosa capilar, ¿no? Luego tenemos la pantalla del SmartGuard que es diferente a la pantalla que hemos mostrado en modo manual. Y aquí tenemos, pues, ¿no? El gráfico del sensor cuando entramos allí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en rosado, el basal que ha construido la bomba en base a una serie de insulinas rápidas. Luego tenemos los bolus correctores automáticos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ingreso de bolo de ingesta que se corresponde con una declaración de hidratos de carbono y el objetivo temporal en el que vemos aquí este hombrecito corriendo, ¿no? El objetivo temporal que se refiere justamente a el objetivo de glucosa en 150 miligramos por decilitro, ¿no? De forma más permisiva, que para llegar a ese objetivo temporal lo que hacemos
hacemos es suspender los bolos de autocorrección, ¿no? Durante ese tiempo. Entonces, el día a día del paciente cuando está en modo automático se simplificará, puesto que solamente va a tener que declarar los hidratos de carbono en cada comida sin necesidad de ingresar glucosas capilares como sí tiene que hacer en el modo manual, ¿no? A menos que el dispositivo lo solicite, comprobando en todo momento que nos encontramos, pues, ¿no? En modo SmartWare, ¿no? En modo automático, ¿no? Ahora, una característica importante es que al momento de cambiar el sensor, cuando ya está terminando su vida útil, ¿no? Normalmente debería hacerse a los 10 días, ¿no? Pero por vida útil, pero se sugiere, pues, ¿no? Que se haga a los 7 días para optimizar el rendimiento. Cuando se cambia el sensor, el equipo ya no recibe datos de glucosa intersticial, entonces se activa automáticamente lo que se llama una basal segura, es decir, una basal pequeñita. Entonces, como recibe una basal muy pequeñita, el paciente tiene alto riesgo de hiperglucemia. Entonces, se recomienda en ese caso que mientras el sensor esté calentando y configurándose, podemos entrar en modo manual, hacer una glucosa capilar y según el ingreso, perdón, según lo que nos diga, pues no, el dispositivo, ingresar el bolo que indique el bolus wizard en modo manual, ¿no? ¿Cómo iniciamos el sistema, básicamente? Tenemos que necesitar configurar la basal según la última dosis diaria total de insulina del paciente en múltiples dosis. Si la basal constituye más del 50% de la dosis diaria total, deberá ser reducida en un 10%. Y por otro lado, los ratios de insulina e hidratos de carbono deberán ser incrementados en un 10%, es decir, reduciendo la posibilidad de hipoglicemia, ¿no? Al aumentarlos, reducimos la posibilidad de hipoglicemia. Vamos a ver esto en breve, ¿no? Y bueno, tenemos los ajustes basales que se realizan en este menú, básicamente donde entramos acá, donde está la insulina, ajustes de infusión, ahí entramos en la configuración, ¿no? De los patrones basales, se pueden configurar las basales según periodos, ¿no? Y básicamente eso sería lo más importante respecto a las insulinas. Hay que tener en cuenta que hay insulinas rápidas compatibles con Minimed y ultra rápidas. Dentro de las rápidas tenemos a la insulina Sparta, a la insulina Lispro y las insulinas ultra rápidas, pues no, que son FIAS, que es la insulina Sparta Fast, ¿no? Y luego tenemos a la Lyumjev, que es la Lispro ABC, ¿no? Luego tenemos, pues, ¿no? Esta imagen en la que evidenciamos dos periodos, uno en azul y otro en rojo, pues, ¿no? Que son el periodo A y el periodo B, son 14 días respectivamente. Asimismo, vemos, pues, ¿no? La curva del perfil ambulatorio de glucosa en la que se solapan los periodos intercuartílicos e interdecílicos en ambos periodos, ¿no? En rojo y en azul, ¿no? De los días tipo en cada uno de los periodos. Por otro lado, también tenemos las franjas en azul y en rojo dispuestas inferiormente a las horas que discurren. Estas franjas serán los ratios de insulina y hidratos de carbono, que como vemos son customizables en cada una de las franjas horarias y según las ingestas, ¿no? Eso básicamente. Ahora, tenemos pues no que uno de los criterios a considerar para editar los ratios de insulina y hidratos de carbono son las excursiones postprandiales de la glucosa. Si después de comer mi paciente tiene un incremento postprandial superior a 60 miligramos por decilitro, hay que disminuir el ratio, ¿no? Y cuando me refiero a disminuir el ratio, me refiero a aumentar la insulina. Si es que el paciente está entre 160 y 180 miligramos por decilitro, aumento la insulina en un 10%, más de 180, aumento la insulina en un 20%. Y esto será equivalente a disminuir el ratio porque la insulina se encuentra en el denominador, ¿no? Y finalmente, pues no todo el cociente va a disminuir, ¿no? Esto lo vamos a hacer, pues, ¿no? Justamente en la región de Bolus Wizard, ¿no? Ahí nos vamos a los ratios hidratos de carbono, determinamos la duración, ¿no? Estableciendo franjas horarias, ¿no? Em, entonces tenemos, pues, ¿no? Que hacer estas modificaciones según los patrones. Hay que buscar patrones en los reportes del día a día, ¿no? Y si no existe un patrón definido, es probable que haya discordancia entre los carbohidratos declarados y los carbohidratos consumidos, por lo que el paciente debe ir a un repaso de conteo de hidratos de carbono, ¿no? Tenemos, pues, ¿no? Que si el paciente tiene muchas autocorrecciones que las podemos evidenciar a continuación, ¿no? Si el paciente tiene muchas autocorrecciones que podrían ser más de 20% para un tiempo en rango de 80%, el paciente está muy hiperglucémico. En este caso, el paciente está adecuado porque es 94%, 90% con autocorrecciones de 11% y 15%. Luego, es importante que cuando el paciente declare sus hidratos de carbono, debe esperar de 10 a 20 minutos para comer tras el ingreso de los hidratos de carbono en la bomba, ¿no? Porque le estamos dando tiempo a la insulina que actúe, ¿no? Hay algunas situaciones en las que tiene que comer sin hacer tanto tiempo de espera, pues sí, cuando existe el riesgo de que, digamos, haya
más lentitud en cuanto a la elevación de la glucosa. Tal es el caso de pacientes con gastroparesia o que hayan comido mucha proteína o mucha grasa, ¿no? También tenemos, pues, ¿no? Que a veces los pacientes se pueden haber olvidado de la declaración de hidratos de carbono. Entonces, pasada media hora de la ingesta, puede que recién se acuerden. Entonces, en ese contexto, tendrían que declarar solamente el 50% del valor real de los hidratos de carbono. Pasada una hora de la ingesta, ya no deben declarar sus hidratos de carbono porque es posible que el autobasal ya pueda haber corregido el pico postprandial no declarado y que haya riesgo de hipoglicemia. Si hablamos de comidas muy ricas en grasa y proteína, es posible que eleven la glucosa 2 horas después de la ingesta aproximadamente. Entonces, al momento de comer, debo declarar solamente la mitad de mis hidratos de carbono y 2 horas después de la comida, el otro 50% de los hidratos de carbono. Si el paciente quiere ejercitar, tiene que entrar en objetivo temporal, que son más o menos el objetivo de 150 miligramos por decilitro con 90 minutos óptimos previos, ¿no? Para poder cesar los bolus de autocorrección, ¿no? Y tenemos, pues, ¿no? Que si es que el paciente desea comer previo a ello, que los ejercicios pueden ser hipoglucemiantes o hiperglucemiantes, ¿no? Tenemos que en general, la regla general es que los ejercicios aeróbicos son hipoglucemiantes y los anaeróbicos son hiperglucemiantes, pero cuando hablamos, por ejemplo, de trotar, tenemos, pues, ¿no? Que esto será hipoglucemiante, mientras que correr a toda velocidad será hiperglucemiante. Y tenemos, pues, ¿no? Que los ejercicios aeróbicos, si es que vamos a realizar solo ejercicios aeróbicos, deberemos programar el objetivo temporal más o menos 30 minutos, perdón, 90 minutos antes del ejercicio, mantenerlo durante el ejercicio, incluso después del ejercicio, incluso irse a dormir en objetivo temporal. Si vamos a hacer ejercicio aeróbico y anaeróbico, ¿no? Como vamos a hacer ejercicio anaeróbico que puede ser hiperglucemiante, pero al mismo tiempo voy a hacer ejercicio aeróbico que va a ser hipoglucemiante, debería de todas maneras consumir un snack previo y declarar más o menos un 25 a 75% menos de mi snack dependiendo de la duración. Durante el ejercicio puedo incluso comer un hidrato de carbono de alta absorción o de rápida absorción de alto índice glucémico sin declararlo, ¿no? Y durante el ejercicio, en mi comida post ejercicio, puedo comer declarando un 50% menos, ¿no? Y en la noche puedo tener un snack que no sea declarado también, ¿no? Para el ejercicio anaeróbico, que en general suele ser hiperglucemiante, en general se dice, pues, ¿no? Que puede que no requiera, digamos, declarar el objetivo temporal, ¿no? Frente a un episodio de hipoglicemia, lo vamos a tratar como habitualmente tratamos los episodios de hipoglicemia. Sobre todo pueden ocurrir cuando hay una sobreestimación de los bolos de comida. Y bueno, con respecto a la hiperglucemia, tenemos, pues, no, que hay que declarar que estamos comiendo, pero no comemos obviamente porque estamos en hiperglucemia. Con eso administramos un bolo corrector, comprobamos la glucosa pasada una hora y si se solucionan los problemas, vida normal. Y si no mejora pese a la infusión del bolus, hay que suponer que de repente se ha obstruido el catéter. En ese caso apagamos la insulina y tenemos, pues, no, que medir cetonas en sangre, sobre todo si es que la glucosa está por encima de 250, ¿no? Y tenemos, pues, no, que empezamos con una infusión en lapicero, ¿no? Tenemos que hay que administrar, sobre todo cuando tenemos una glucosa más de 300, durante más de 3 horas y cetonemia más de 1 milimol, tratarlo como una cetoacidosis, ¿no? Con 0,15 unidades por kilo de peso de insulina, tomar 1 litro de agua y reposo, ¿no? Monitorear hora por hora, ¿no? Y tenemos, pues, no, que si en el tiempo el paciente no mejora, acudir al hospital, ¿no? Finalmente, para los días de enfermedad, considerar, pues, no, que en estos días los pacientes van a tener excursiones de glucosa un poco más altas y por lo tanto es posible, pues, no, que no respondan como habitualmente ha aprendido la inteligencia artificial en el algoritmo, y vamos a tener, pues, que en esos días el paciente debería entrar en modo manual. Y en los días de celebración, pues, no, considerando que, por ejemplo, hay bebidas fermentadas que solamente tienen 15% de alcohol y dan carbohidratos, ¿no? Y considerando que el alcohol tiende a producir hipoglicemia, por ejemplo, si quiere tomarse unas cervezas el paciente previo a celebrar, 90 minutos antes debería activar el objetivo temporal, de cada 2 cervezas solamente declarar una, idealmente dormir en el objetivo temporal y en el desayuno de la mañana siguiente declarar la mitad de los hidratos de carbono para que instile solamente la mitad de la insulina. Por último, si se rompe la bomba, la obligación del médico es pasar a múltiples dosis de insulina. Entonces, respecto a la basal que nos indica la bomba, la autobasal perdón, respecto a la basal que nos indica la bomba, tenemos que para calcular la basal de los múltiples dosis, será la autobasal calculada de la bomba más el 50% de las autocorrecciones, más el porcentaje por el cambio de insulina rápida a insulina lenta, ¿no? Por ejemplo, si voy a pasar a Tuyeo o a Lantus, será 20% de suma o 10% de suma, y la rápida será el 10% de la basal calculada. Solo para terminar, mencionar, pues, ¿no? Que el futuro es promisorio y debemos mantenernos optimistas, ¿no? En este camino hacia el soñado páncreas artificial estamos cada vez más cerca. Muchas gracias.